Universfarad, el universo judío en el mundo académico. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy es 12 de octubre, en muchos países se celebra esta fecha llamándose Día de la Hispanidad, Día de la Raza. Lo que en realidad se viene a celebrar es el descubrimiento de América por parte de los europeos y el personaje, por supuesto, más importante en esta historia, que se llamaba Cristóbal Colón, y al que últimamente hay algunos profesores e historiadores que vienen atribuyéndole un origen judío, incluso judío catalán, como es el caso del doctor Abraham Haim de Jerusalén, historiador e investigador de Oriente Medio y el mundo sefaradí. Hola, doctor Abraham Haim. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, nosotros la verdad que desde hace tiempo que siempre se venía sugiriendo entre los distintos orígenes de Cristóbal Colón, que si español, que si portugués, que si genovés, también estaba el de judío, pero usted hace unos años ha salido con una teoría ya fundamentada en ciertos hallazgos que vienen a reforzar esta hipótesis, ¿no? Bueno, yo digo, y lo dicen muchas personas, que Cristóbal Colón es posiblemente el personaje histórico que más pasiones y controversias ha suscitado siempre sobre sus orígenes. Como acaba de decir, unos han dicho de él que era catalán de nacimiento, otros lo han emparentado con el navarro príncipe de Viana, no faltando quien lo considera originario de Galicia, de Extremadura, de Mallorca o Portugal. Pero, sin embargo, la ciudad italiana de Génova, si hablamos primero de ciudad y luego de nación o de pueblo, la ciudad italiana de Génova es la que parece tener más probabilidades, creyéndose que en ella nació, como sabemos, en el año 1451, y que sus padres fueron Giovanni Colombo y Susana Fontanarosa. Y esas polémicas son en parte derivadas por desear arrogarse el prestigio de ser la cuna del hombre, que con sus conocimientos marítimos y su perseverancia en la defensa de sus ideas cambió el rumbo de la historia universal. Y muy particularmente de España, y no digamos, por ejemplo, de Sevilla, al convertirse en puerta de entrada y salida europea de las nuevas tierras descubiertas por el almirante. Y ahora entramos en el propio origen. Un sabio conocido actualmente, Salvador de Madariaga, y más investigadores, exhibe él numerosos comprobantes sobre Cristóbal Colón y su familia. Con tales documentos, escasa o ninguna duda deja sobre el lugar de nacimiento y juventud en Génova. Y en febrero de 1498, al instituir su mayorazgo, Colón dice, y aparece una cita: siendo yo nacido en Génova, les vine a servir en Castilla. Termina la cita. Y ahora, tomando en cuenta que nació en Génova, vamos a sus antepasados. ¿Quién eran? Y para algunos historiadores, pocas dudas caben de que fuera de ancestro español y judío converso, suponen que sus antepasados debieron emigrar a raíz de las matanzas de 1391 en España y que por esa razón hablaba castellano, costumbre de los judíos que vivían en esta tierra. Ellos afirman que Colón era, también es una cita, un navegante de la corona de Aragón que tenía estrecha relación con Ibiza, era catalán parlante y judío converso. Su familia era de los Colom, linaje de mucho peso en Ibiza,
con escudo de armas propio y con peso específico también en la judería de Barcelona. Termina la cita. Bueno, para un poco resumir estos textos, yo digo que está más y más claro que sí, Colón pertenecía al pueblo judío, podemos hoy decir era judío de nación, pero de religión ya no manejaba el judaísmo, como fue un descendiente de conversos. Pero él mismo, ahora hablamos no de un investigador, pero un documento escrito por el mismo Colón, dice, y en más de una ocasión, expresó por escrito su condición de extranjero. A los reyes católicos les escribió varias misivas en las que aparecían frases en las que se subrayaba ese extremo. Cita: he sido considerado por el pueblo en el trato con las personas y en otras muchas cosas como un pobre extranjero. O por ejemplo, otra cita: ¿quién creyera que en un pobre extranjero se hubiese de alzar en tal lugar contra vuestra Alteza sin causa y sin brazos de otro príncipe? Entonces, es una conclusión firme que Cristóbal Colón pertenecía o tenía origen judío, pero en su propia vida no exercía la religión judía por la conversión de sus antepasados al cristianismo. Uh-huh. Sin embargo, usted cita que en algunas cartas que dirige a su hijo las encabeza con iniciales de Baruch Hashem o Bezrat Hashem, con algún tipo de alocución judía, ¿no? Sí, no, es un tema largo, amplio, de manifestar unas dimensiones judías fuera del propio origen ahora de Colón. Acabas de decir y mencionar aquellas 11 cartas privadas de Colón a su hijo Diego, y lo titula Mi muy caro fillo, y dicen que aparece ahí las dos letras hebreas Bet y Hei, que en breve dos letras, pero significan Bet, bendito sea, Baruch, bendito, Baruch, y Hashem, el nombre, es decir, el nombre de Dios. Y se confirmó que estas dos letras, solamente estas, el propio texto está escrito de izquierda a derecha, pero las dos letras, como en hebreo, fueron escritas de derecha a izquierda y por la misma persona, y eso ayuda, otra prueba de su origen judío. Y no entramos en otra polémica, la firma de Colón no deja de ser otro misterio, y aquí entra la mística judía, la relación a la Cábala, y de allí se han desarrollado varias versiones que significa cada señal, cada carácter, cada letra de su firma. Pero te doy unas cosas más. Por ejemplo, todo estaba preparado, la navegación, para el día 2 de agosto de aquel año de 1492. Pero, como sabemos, se marchó desde el puerto de Palos de la frontera de la Rábida, del monasterio, el día 3. Y no es extraño si hablamos de un linaje, de una relación de Colón con el judaísmo. En aquel año
coincidió el día 2 de agosto con el 9 del mes de Av judío, Tisha B'Av, que es un día de luto, de tristeza, de dolor por la destrucción, conmemorando la destrucción, y es curioso, de los dos templos de Jerusalén. El primero construido por el rey Salomón alrededor de 1000 antecristo, y fue destruido por los babilonios en 586 antecristo, y el segundo templo que fue destruido por los romanos en el año 70 de la era cristiana, pero fueron destruidos en el mismo día del calendario hebreo, que es el 9 de Av, y por ello esta fecha se considera hasta hoy, se celebra como día de luto en el mundo judío. Y además, como está 2 días después del último día de estancia judía en tierra española por el decreto de expulsión, que fue el 31 de julio, es decir, el 7 de Av, se conmemora también el decreto o la expulsión de los judíos de España. Y otra cosa, si volvemos a Colón, en la tripulación del primer viaje de Colón estaba incluido un judío muy intelectual, el intérprete de la tripulación, que tenía además el apellido Halevi y Haivri, el hebreo, y luego por su conversión se titulaba Luis de Torres, un hombre que escribió un diario y también fue una figura clave en la tripulación del primer viaje de Colón. Uh-huh. Quería preguntarle, porque cuando años después del descubrimiento, pues Colón entra en conflicto con los gobernadores locales en el Nuevo Mundo y lo mandan preso a España. En este proceso que va contra él, no surge el tema de la Inquisición, de que si era judaizante y tal, para buscarle algún tipo de mal mayor. ¿Te refieres al propio Colón? Al propio Colón, sí. No, Colón no fue perseguido por la Inquisición. Colón fue muy bien respetado, reconocido, incluso tenía apoyo de otro judío catedrático de astronomía de la Universidad de Salamanca, Abraham Zakut, que le ayudó en toda la navegación, con los mapas, con la orientación, y también un hombre clave, converso ya, pero de origen judío, Luis de Sant Ángel. Y es curioso que él envía su primera carta al volver, no a los reyes, sino a Luis de Sant Ángel, porque lo apreció mucho, que fue el hombre que había convencido a los reyes que permitieran el viaje, y no menos importante, sufragó más de 50% de los gastos de viaje de Colón. Uh-huh. No, en este sentido, repito, Colón no tenía miedo o no estaba sospechado por la Inquisición. Y otro punto, en la tripulación de él no había ningún cura. Es curioso, salió de la Rábida, de un monasterio, y no había ningún cura en la delegación primera de Colón. Uh-huh. Luego también hay quienes dicen que Colón en este viaje, lo clásico es decir de que estaba buscando las tierras de Zipango, que vendría a ser como China o Japón, pero también hay quienes dicen que buscaba a las tribus perdidas de Israel. ¿Hay algo de cierto en ello? Sí, no, eso no se puede confirmar de nada, no sabemos exactamente dónde están dispersas las 10 tribus perdidas,
pero no, él tenía sí enlace con la Biblia, y hablamos ahora primero de la Biblia judía, y nombraba nombres bíblicos a donde llegaba. También adoraba mucho el rey David, que es muy símbolo del propio judaísmo, en algunos sentidos más que el profeta Moisés, pero el rey David en una edad posterior se convierte como, bueno, el fundador del reino y el gran conquistador de la época a favor del pueblo de Israel y de la tierra prometida, etcétera. Y bueno, también es otra manifestación de Colón con respecto al judaísmo. Bueno, señor doctor Abraham Haim, muchas gracias por haber estado con nosotros en un día como hoy, en un día en que todo el mundo celebra el descubrimiento de América, y es el día de este personaje que se ha convertido en universal en todo el planeta, Cristóbal Colón, y del que hemos hablado y del que hemos tratado de rescatar tanto de judaísmo que tenía, o por lo menos que así se piensa y se está fundamentando en las investigaciones. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, y una observación breve. El año que viene, el 20 de mayo de 2011, se cumplirán 505 años, buenas cifras, 505, el aniversario de la muerte de Colón. Bueno, pues el año que viene vamos a hablar de eso, vamos a redondear la cifra con un programa dedicado también a Colón. Muchas gracias por habernos atendido.